Ehiogbe lucha contra la muerte. Ahora está claro que Ehiogbe sufrió a manos de todos los enemigos imaginables porque estaba comprometido con la defensa del bien objetivo. Enfrentó conflictos con los laicos, los sacerdotes, su propia familia, sus hermanos divinos e incluso con el rey. Finalmente, llegó el turno de la muerte para enfrentarlo en batalla. El nombre del Awo que realizó la adivinación para él en esta ocasión fue Iku-ki N'ile Olodumare. Arun ki ha N'ile Olodumare. La muerte y la enfermedad no hacen la guerra en la casa de Dios. A Ehiogbe se le advirtió que moriría antes de que terminara el año, a menos que hiciera un sacrificio de 200 campanas y un macho cabrío a Esu Elegba. La campana siempre sonará, porque ella no muere. 2 Awos prepararon la campana para que Ehiogbe la hiciera sonar cada mañana. Gracias a esto, pudo sobrevivir hasta el final de ese año y más allá. Este es el tipo de sacrificio que se realiza cuando Ehiogbe aparece en la adivinación y predice la muerte del solicitante. La segunda confrontación con la muerte. Cuando la muerte vio que Ehiogbe había sobrevivido ese año, ideó otro plan para acabar con su vida en 7 días. Tan pronto como la muerte reafirmó su malvada estrategia, Ehiogbe tuvo un sueño esa noche en el que la veía revoloteando a su alrededor. Rápidamente, convocó a uno de sus sustitutos para que realizara una adivinación en su nombre. El Awo, llamado Una Oke Rororo Mota, le dijo que la muerte lo había marcado para ser sacrificado en un plazo de 7 días. Se le aconsejó hacer un sacrificio con un macho cabrío, un gallo, 20 nueces de colá. El macho cabrío y el gallo debían ofrecerse a Esu Elegba, y durante 20 días debía partir una de las 20 nueces de colá para Ifá. Mientras presionaba las nueces de colá partidas sobre las semillas sagradas de Ifá, Ikin, debía recitar: «Permítame vivir para partir nuez de colá para Ifá al día siguiente. Quien quiera que apriete nueces de colá para Ikin nunca morirá». Al final, Ehiogbe vivió durante los siguientes 50 años.